Entonces, ¿qué es una inmersión cognitiva? Ya no solamente estás comprometiendo tus sentidos a través de visores, de guantes, sino que ya estás comprometiendo tu cognición, tus pensamientos y tu estructura. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo. Una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Dirige Arturo Rojas. Aprendiendo en ambientes inmersivos para resolver problemas reales. Hoy con Luis Martín Trujillo. Hola, bienvenidos. Estamos aquí en Esfera Pública nuevamente después de varios meses. Hoy estamos con un invitado bien especial desde el Politécnico Gran Colombiano. Estamos con Luis Martín Trujillo Flores. Él es coordinador de proyectos especiales del Centro de Recursos y Experiencias para el Aprendizaje CREA. Bienvenido, Martín. Gracias por la invitación. Bueno, muy pomposo, Centro de Proyectos Especiales. ¿Qué es eso, Martín? Bueno, el Centro de Proyectos Especiales es un área que se abrió en la institución porque estábamos buscando básicamente generar experiencias de aprendizaje creadas por los docentes. Entonces, Proyectos Especiales maneja en este momento 3 elementos muy importantes. El primero son ambientes inmersivos educativos, el segundo son libros interactivos multimedia y el tercero se llama Polygame Lab, que es un laboratorio de juegos para llevarlos al aprendizaje. Entonces, la idea es construir juegos, hacer juegos para que se lleven a las clases. Muy bien, y ambientes inmersivos, en periodismo, por ejemplo, se trabaja el concepto de periodismo de inmersión. Nosotros hemos trabajado algunas veces, Martín, en procesos académicos que tienen que ver con educación virtual. Esa inmersión dentro de la educación virtual, ¿a qué se refiere? Bueno, cuando hablamos de inmersión, hablamos de 2 puntos de inmersión. Cuando hablamos de inmersión, estamos hablando de una inmersión, obviamente, con herramientas tecnológicas digitales. Y tenemos 2 tipos de inmersión. La inmersión más conocida es la inmersión física, que es cuando tú ves a las personas con gafas, con guantes. Entonces, ese es una forma de hacer sentir como más real lo que tú estás haciendo a través de Ahí entra inteligencia artificial. en un ambiente digital. ¿Puede entrar o no puede entrar? ¿A qué voy? Digamos, perfectamente uno puede hacer todo esto con realidad virtual y no necesita. Ahora también puede hacerlo con una cuestión que se llama mundos espejo. ¿Qué son mundos espejo? Para que nos hagamos una idea, es más o menos como un Google Maps, ¿cierto? Sí. Donde yo recreo el mundo tal como es, pero realmente no estoy ahí. Entonces, eso es lo que se hace con mundos espejo. Ahorita, por ejemplo, se está empleando mucho lo que es el video reality, el VR, ¿sí? Que busca eso. Entonces, tú te pones unas gafas y las otras personas, estás en un video, pero pasan y te hablan y tú sientes como si te tocaran. Es una cuestión muy fuerte que se está trabajando. Y tenemos también lo que se llama fotografía 360, que es la fotografía esférica en la que tú das toda la vuelta y ves el mundo tal como está, como es. Y a esto entonces tú le puedes agregar, ahí sí viene lo de inteligencia artificial, digamos, proyectos de data science. Entonces tienes una recreación del mundo real, pero además le estás agregando una serie de información de big data. Y entonces no solamente ves el mundo como es, sino que tienes una serie de informaciones y tienes una serie de respuestas muy acordes a cómo está funcionando el mundo, con modelos matemáticos y todo este tipo de cosas. El Vaticano tiene un trabajo de 360 y uno puede visitar buena parte del Vaticano. Así Casi es. que no necesita uno estar allá, no necesita uno ir al Vaticano porque alcanza a ver muy bien el arte que hay en las paredes, las Exactamente. estatuillas, bueno. Digamos que nosotros acá en el Poli lo manejamos de una manera muy interesante, porque ¿qué hicimos? Cogimos y generamos esos ambientes en ciertos sectores productivos o ambientales. Por ejemplo, ya tenemos una experiencia muy bonita acá dentro del Poli que se llama Protege tu Páramo. Y entonces nos fuimos a los páramos, hicimos toda la fotografía 360 del páramo y mostrábamos allí las problemáticas ambientales que hay en los páramos, las problemáticas de los cerros, cómo se puede hacer, cuidar el páramo, cómo se puede hacer, digamos, procesos para el nacimiento del agua, que es tan importante. Entonces, y eso lo estamos trabajando en un curso que se llama Cultura Ambiental. Entonces, allí la idea es pues, poder recrear esos sitios para que la gente se sienta en sitio. Imaginémonos en este momento un estudiante virtual que está en su ordenador en un municipio muy apartado de Colombia
y puede decir, yo nunca he ido al páramo, vengan, hago la experiencia de ir, ver cómo está el páramo, qué funciona allí, y fuera de eso pues voy aprendiendo y voy realizando actividades pedagógicas. Se combina toda una empresa, toda una finca con una empresa de producción de lácteos. Entonces el estudiante puede ver todo el recorrido y eso le permite al estudiante vivir como si estuviera allí, tener una sensación mucho más real. Que de pronto ese es el segundo punto, cuando hablamos de inmersión. Sí. Entonces, cuando hablamos de inmersión, la inmersión a nivel educativo más fuerte es la que llamamos la inmersión cognitiva. Entonces, ¿qué es una inmersión cognitiva? Ya no solamente estás comprometiendo tus sentidos a través de visores, de guantes, sino que ya estás comprometiendo tu cognición, tus pensamientos y tu estructura de analizar y trabajar la información. Entonces, allí ya empieza a haber otro punto donde por eso hablamos de una participación mucho más fuerte, una inmersión del estudiante. En los ambientes que hemos hecho para el Politécnico, nuestros estudiantes no son estudiantes. Ejemplo, tenemos un programa que se llama Seguridad y Salud Laboral y el estudiante no es un estudiante de seguridad, es un profesional de la seguridad y salud laboral que va a una empresa, encuentra unas problemáticas que son simuladas a través de un ambiente digital y tiene que resolverlas, debe resolverlas. Y así lo hemos hecho no solamente con ambientes simulados, sino con empresas reales. Contigo, precisamente, hicimos un ambiente donde el estudiante es un comunicador, ¿cierto?, que va a una empresa y trabaja toda la comunicación y hace todo el análisis de cómo está la comunicación estratégica de la empresa a partir de un diagnóstico, que es lo que hace con el ambiente inmersivo, le genera construye unas estrategias y unos planes para implementar en la organización, en la empresa. Entonces, allí mira que ya tiene otro fenómeno más interesante, porque no es decirle al estudiante, mire, esto es la comunicación estratégica, el libro de tal dice que no sé qué, el libro, no, tú eres el comunicador, tú tienes que resolver la situación. Mira la implicación que eso ahí ya hay una inmersión que incluso no depende ni siquiera de la tecnología. Ya hay una inmersión de decir, hey, espera, yo soy el comunicador, yo soy el periodista, yo soy el profesional que tengo que entrar a resolver esta situación. Y así como lo hemos hecho con comunicación, tenemos también en administración, tenemos también en ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, tenemos en finanzas, y todo está pensado así. O sea, aquí no hablamos de contenidos, sino hablamos de experiencias de aprendizaje. Es decir, yo le brindo al estudiante una experiencia para que él aprenda. Esa experiencia puede ser, como lo hablamos, a través de un simulador, pero también puede ser a través de un juego. Entonces, juega, toma decisiones y de acuerdo a tus decisiones, asúmelas y justifícalas. Ahí hay un ejercicio comunicativo sin duda que es la interacción que tiene el usuario, en este caso el estudiante o ese empleado, con un entorno simulado en ocasiones o a veces también hasta real podría ser. El proceso de comunicación, de aprendizaje a través de la tecnología, ¿ha cambiado muy rápidamente en ese ejercicio comunicativo? Sí. Ahora, ahí hay que mirar varios aspectos, ¿no? Entonces, si miramos el aspecto de la comunicación en los ambientes inmersivos, uno diría, bueno, ¿cómo hago yo para que esa persona que está allí se comprometa y quiera resolver esa situación que le planteo? La mejor forma que hemos podido ir, digamos, que hemos visto a nivel empírico de observación, pero que con los estudios de investigación que hemos venido desarrollando, la mejor forma es la narrativa. Entonces, te construyo la situación a través de una narrativa, casi como en un videojuego. Sí. Entonces, tú entras a cualquier videojuego y entramos, por ejemplo, Halo. Entonces, tú entras a Halo y el usuario, que es en este momento, en nuestro caso, el usuario es el estudiante, es un soldado que debe llegar a un planeta, destruir unos alienígenas que van a invadir la Tierra, que vienen en guerra desde no sé qué, ¿cierto? Aquí entonces planteamos eso. Entonces, tú eres por ejemplo, el nuevo gerente que hemos contratado para la empresa, el estudiante, y tú tienes que, como gerente de este banco, tienes que decidir en dónde vas a colocar el dinero, qué estrategias vas a utilizar para recogerlo, quieres hacer préstamos de estos, quieres hacer préstamos de este otro, quieres manejar hipotecas, quieres manejar créditos, quieres manejar CDTs. Entonces el estudiante es el que toma esas decisiones y a partir de esas decisiones
mira si su banco crece económicamente o se quiebra. Entonces, es mucho mejor hacer esto que no hacerlo en escenarios reales donde de pronto sí tenga unas implicaciones económicas, sociales muy fuertes. Imagínate un banco que se quiebra, cuántas personas tiene que despedir, las personas que estaban allí. Entonces, la idea es poder enfrentemos al estudiante a esas situaciones desde la academia. Martín, el diseño de los cursos virtuales con estas nuevas posibilidades ha cambiado mucho. Es decir, antes cuando nos tocaba diseñar, había una serie de cartillas que tocaba hacer. ¿Hoy sigue siendo igual o cambia este proceso porque también hay que conocer al estudiante de otra manera? Los Sí. docentes tienen que comunicarse de otra manera. Hay una transformación ahorita muy fuerte, ¿no? Digamos que hay un señor que se llama Atkins y él propone 3 olas, que han sido 3 olas de la transformación tecnológica, sobre todo en la educación. La primera se llamaba la tecnológica, donde se buscaba encontrar herramientas como lo que llamamos ahorita aulas virtuales, que antes no había, antes tocaba desarrollarlas, hacer toda la tecnología, y casi toda esa ola se llamó tecnológica. Si hacemos un paréntesis o un paralelo con lo que se llama la web 1.0, 2.0, es más o menos eso, ¿no? Entonces, crear plataformas donde haya comunicación y donde haya información. Por eso se llamaron las TIC, ¿no? Y por eso, erróneamente, todo lo que se llamó educación se metió en TICs. Entonces, y la educación virtual, eso es para transmitir información y comunicar cosas. Pero nunca hasta este momento que hay una ola más que él llama la ola contenidista, que es la que tú estás mencionando, que es donde se desarrollaron muchos contenidos, muchos materiales, pero no necesariamente el hecho de que tú tengas muchos materiales significa que aprendas. Realmente tú aprendes es cuando pones a funcionar lo que aprendiste. Entonces, ejemplo, yo estoy en una escuela de fútbol y me leí todos los manuales de cómo patear tiros libres, pero eso no significa que yo sea un buen pateador de tiros libres. ¿Cómo hago? Yéndome a patear tiros libres 2, 3 horas y estando allí y poniéndolo en práctica. Aunque este ejemplo es muy pachuco, pero realmente funciona mucho para muchas áreas del estudio. Exacto. En billar nos ¿sí? tocó aprender así. Exacto. Entonces, practicando, tú jugando, y después de pronto coges algo de teoría y dices, esto, incluso uno muchas veces dice, esto se llamaba así, vea pues, esto viene de esta teoría que es así, ve, yo lo aplicaba pero no sabía cómo se llamaba. Y hoy en día el conocimiento está transformándose tan rápidamente, tienes tanta información que no tiene sentido llegar a un aula de clase a repetir lo que el estudiante pudo encontrar en videos de YouTube, en cursos de Coursera, en cursos de Platzi, es que el estudiante hoy entra y voy a hacer una clase de creatividad. Y yo escribo creatividad y me salen apps, me salen aplicaciones, me salen software, me salen herramientas, me salen libros de creatividad, los que yo quiera. Entonces, pero si yo quiero que mis chicos sean creativos, tengo que empezar a hacer dinámicas, juegos, aplicar esa creatividad, llevarla a un escenario donde la tengan que aplicar, porque ahí es donde realmente uno se da cuenta qué tan creativa es una persona. Entonces, eso mismo empezó a pasar con los procesos en educación virtual. Ya no estamos pensando en contenidos, sino estamos pensando en experiencias de aprendizaje. Entonces, tú como estudiante virtual, ¿qué necesitas vivir para poder aprender, ejercer en tu profesión? Es como un aprendizaje a partir de la experiencia. Claro, tiene que ser así. Es todo lo que se llama modelo Kolb de aprendizaje experiencial, que eso trae un montón de personajes atrás, Dewey, otros cuantos pedagogos muy fuertes en ese tema. Oye, y vuelve a tomar sentido la palabra maestro, ¿no? Claro, es que en cierta medida hay ahorita en un documento que estoy escribiendo y que en una publicación que estoy haciendo, hacía una frase que quiero compartirla hoy, decía, en un estudiante que lo tiene todo, porque tiene inteligencia artificial, tiene recursos, tiene videos, tiene tutoriales, ¿qué necesita? Ya lo tiene todo, ¿qué necesita? Necesita 3 cosas fundamentales. 1, un docente que esté muy comprometido con que él aprenda, ¿sí? Y que le enseñe a vivir experiencias, o sea, que le traiga todo ese bagaje que él tiene de su vida profesional, laboral,
al aula y que el estudiante se lo pueda llevar. Eso es lo que se necesita. Porque contenidos los hay. Es más, yo ahorita llego y comunicación estratégica. Entro a ChatGPT y me cuenta toda la historia de la comunicación estratégica, le pregunto además y me contesta desde acuerdo a lo que yo le pregunté. Entonces, que el profesor venga a repetirme eso en clase no se necesita. Pero ¿qué no me da ChatGPT? La experiencia que tuvo el docente cuando trabajó en una empresa, la primera vez que se estrelló, ¿cierto? Hablo de se estrelló, que fue de pronto a montar una campaña de comunicación y le salió un fracaso completo. Eso es lo que realmente va a enriquecer el ejercicio de enseñanza. Y si yo le puedo decir al estudiante, hey, llévatelo. O aquí en este ejercicio que estamos haciendo, donde de pronto la primera vez que yo puse las cámaras y me quedó el plano torcido y entonces resulta que no me han puesto la iluminación aquí, entonces estaba oscuro y me la prendieron en mitad del video y entonces me quedó el video cortado. Eso es lo que tiene que enriquecer la experiencia del estudiante. Miércoles, ¿ahora qué hago? Entonces espera a ver cómo entra un software y ayuda a mejorar la iluminación para que no quede ese contraste tan fuerte. Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente el estudiante tiene que empezar a vivir. Si lo podemos hacer a través de juegos, si lo podemos hacer a través de softwares, de herramientas digitales, de simuladores, pues mucho mejor, ¿sí? Entonces, esa es un poco la apuesta que se está haciendo y ahora ya yéndonos a lo que tú mencionabas de la comunicación, cambia drásticamente. Porque es que una cosa es querer yo comunicarle a alguien algo para que aprenda pensando que no sabe. Mira esto, Sí. ¿no? Porque cuando yo escribo una cartilla diciendo que esta es toda la verdad del mundo, pues vengo con la idea de que el otro no sabe. Y lo otro es muy diferente cuando yo digo, espérate, necesito tu bagaje y tu experiencia para ver cómo enriquecemos este Para proceso. sumarle. Y yo te voy a sumar mi bagaje como profesor, te vas a sumar mi bagaje y mi experiencia para que seamos los dos construyendo. Mira qué diferencia, ¿no? Claro. Entonces ya no soy el profesor que llega con la verdad al aula diciendo es que así se hacen las cosas y como yo lo digo es que así es, ¿no? Sino acá hay alguien que dijo esto, acá hay otro que dijo esto otro y ahora, ¿qué construimos entre nosotros? Y eso también es importante, aunque no lo creamos, para el estudiante. Porque muchas veces el estudiante se acostumbró a que el profesor se pare y le dicte la clase. Sí. Entonces cuando yo le digo, venga hermano, participe. Ay, no, profe, no, venga, es que, uy, profe, es que estoy como perdido en el celular. No, necesito que estés aquí. Si no aprovechas este espacio, que es el único que tenemos entre los dos, ¿cuándo lo vamos a aprovechar? ¿Cuándo vamos a estar y cuándo vamos a hacer ese intercambio? Entonces ahora realmente el docente está en la clase para que el estudiante le saque jugo, le saque provecho, lo exprima. Y los estudiantes que de pronto nos van a escuchar en este podcast, si ustedes hacen eso con su profesor, no saben lo que van a aprender. O sea, no se imaginan la cantidad de cosas que pueden aprender. Pero si yo estoy esperando que me den los contenidos, eso lo encuentro en un libro. Y hay algo muy interesante y es el reconocer que el estudiante tiene un aprendizaje, tiene un conocimiento. Total. Y que es un conocimiento que puede también compartirlo con el estudiante, le da un valor sin duda muy fuerte porque muchas veces los estudiantes nos traen su contexto, traen experiencias que Total. nosotros no conocemos. En este podcast, por ejemplo, en otras ocasiones hemos hablado con gente de regiones que no sabe uno lo que está pasando allá y ellos son los que lo ubican a uno. Entonces ese es un conocimiento valioso. No, además que mira que hay una cuestión bien interesante, que cuando tú escuchas lo que trae el estudiante, tú puedes hasta configurar de forma diferente la clase. Entonces tú pensabas que ibas a dictar, no sé, un tema A y resulta que el chico ya sabe el tema A. Entonces, ¿para qué repetirle el tema A? De pronto más bien generar otras experiencias, otra estructura para, o uno, aplicar el tema A, ¿cierto? O voy con el tema A y con el tema B, que es un poco más avanzado, entonces voy más lejos. Entonces mira cómo esto se transforma de una manera muy, muy interesante, porque cambia de manera radical la forma como veíamos la educación. La educación se veía, hay unos estudiantes que vienen a aprender y un profesor que viene a enseñar. Ahora estamos mirando que los dos venimos a aprender, solamente que hay uno que tiene un poquito más de experiencia, que la va a compartir y probablemente con esa experiencia los otros van a enriquecerse y también van a aportar.
Con esta nueva mirada podemos decir que somos diferentes, somos Poli. Somos país. ¿Sí hay una diferencia en lo que se está viendo en la educación virtual? Total, lo que pasa es que en la educación virtual, y yo te diría que en todo tipo de educación, ¿a qué voy con esto? Yo escucho, tengo la fortuna de ser invitado a muchos congresos de innovación educativa, y uno va y mira y dice, pero es lo mismo que me presentaron el año pasado y el año antepasado, y como que no hay un cambio. Aquí es donde uno se da cuenta que innovar es realmente volver esas transformaciones realidad. Y siento que en el área que estamos manejando, que es proyectos especiales, y con la nueva apuesta que es el Centro de Recursos y Experiencias de Aprendizaje CREA, creo que lo estamos logrando, porque ahí ya estamos llevando a los docentes a jugar. Ya hicimos un taller de juegos donde estuvieron más de 20 docentes aprendiendo cómo llevar juegos para el aula. Estamos en este momento haciendo unas herramientas de gamificación, estamos haciendo unas salas virtuales para no entrar en el metaverso, sino que sea la persona, porque tiene una cuestión de humanidad digital muy importante, que es otro de los procesos que entra muy fuerte ahorita, ¿cierto? Porque de todos modos, hoy estamos interrelacionados con la tecnología todo el tiempo, pero seguimos siendo humanos usando tecnología. Muy interesante, Martín. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en este podcast de Esfera Pública. Nos puedes encontrar a través de todas las redes sociales por Esfera Pública Podcast. Muchas gracias por estar acá y pues nos vemos en otra ocasión. Cuando quieras y muchas gracias por la invitación. Bueno, Placer. en otra ocasión nos estaremos viendo con Esfera Pública aquí en este escenario del Politécnico Gran Colombiano. Hasta pronto. Esfera Pública. 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.